Hola, muy buenas noches a nuestros cibernautas, a nuestros queridos radioescuchas. Estamos nuevamente en una transmisión más de Iridicente, tu espacio incluyente, radioactivismo LGBT. Y hoy tenemos un programa hermoso, hermoso. Gracias por conectarte, por seguirnos, por escucharnos. Y le cedo el micrófono a mi compañero en la conducción de Iridicente, el doctor Walter López, vocero del Frente Queretano. Querido Walter, ¿cómo estás? Primeramente, pues saludarte, querida Lynn, porque este programa va súper ligado a todo lo que tú has hecho, que pues no obtuvimos el iridicente la semana pasada, que queríamos transmitirlo en vivo desde La Paz, Bolivia, pero hubo un revolú, hasta un golpe de estado que ya nos contarás. Y bueno, queridos amigos, amigas y amigues de Iridicente, pues sí, este programa, la estrella va a ser Aline Escalante, porque el programa está dedicado a la 9ª Convención de Familias Diversas que se celebró la semana pasada en La Paz, Bolivia, y queremos saberlo todo. Aline, cuéntanos. Ay, ¿por dónde empiezo, querido? Primero que nada, déjame contarles, queridos radioescuchas, querido Walter, estando en una convención internacional por las familias diversas, era como el sueño de mi vida, como mamá de una hija diversa y como activista, ¿no? De la agenda de familias diversas, valga la redundancia, era mi sueño, querido. Y se me hizo realidad, ¿no? Muy feliz desde ahí de haber recibido por parte de la FDS, de la Fundación de Familias de la Diversidad Sexual, la invitación a ser ponente. Yo soñaba con ir de oyente, estar ahí sentada, estar entre pares, escuchar que tenemos que decir las familias, que tenemos que decirle a América Latina, las madres y padres que tenemos hijos de la comunidad LGBT, y pues no solo se me cumplió el sueño de ir, sino además como ponente. Pero Entonces, deja interrumpirte ahí, y eso empezó como 3 años antes. En sí, una historia locochona, yo me acuerdo que me llegó un correo electrónico de esa asociación de padres y madres de la diversidad, y que te dije, hoy es el último día para que te inscribas, te tienes que inscribir, yo no sé cómo le hagas, porque además ni siquiera era en la mañana, eso era en la tarde y era el último día, y todo deprisa y corre, y te pasé el correo electrónico, los datos, todo el tema, y te dije, tienes que estar ahí. ¿Cómo fue eso? Porque ahí inició todo el tema, que años después termina en esta maravillosa ponencia que nos vas a contar. oye, qué buen dato, la verdad que lo haya sacado, porque sí, justo yo ni idea, no tenía ni idea de que existía esta organización, ni que se hacían estas convenciones, que justo son cada 3 años, y hace 3 años te mandan a ti la invitación, me la pasas como lo acabas de contar, y digo, primero era pandemia, ¿no? Además estábamos en pandemia, entonces la convención pasada, la octava, pues se realizó de manera virtual. Y sí, efectivamente, era el último día, pero además me quedaban como 15 minutos para inscribirme. Y bueno, creo que en el minuto así como cuando es año nuevo, que te cuentan 10, 9, 8, 7, iba terminando de llenar los datos y justo cuando se puso el 01 antes del 00 en la cuenta regresiva, me dicen que mi inscripción se realizó a tiempo y pues que estaba yo como oyente en la octava convención internacional, que ese año en pandemia el país organizador era Argentina, y aunque no pudo ser presencial, pues los colectivos de familias en Argentina se llevaron evidentemente la convención, ¿no? Entonces, así fue como inicia mi historia. Conozco hace 3 años a gente que ha aportado mucho, grandes activistas de las familias, como a Mariola Rubio, quien hoy es la presidenta de Familias por la Diversidad Sexual Internacional, que además es mexicana, una mamá, Yucateca. sí, una hermosa madre de un guapísimo chico diverso,
Y conocí también hace 3 años a un hombre bueno, maravilloso, bondadoso, que además irradia luz, que no sabía yo quién era ni la importancia que tenían en lo que después les voy a contar, que es Luis Pederman. Entonces, así inicio como oyente, les conozco, participo en las preguntas, escuchando las ponencias hace 3 años y pues haciéndoles preguntas a los ponentes, dando mis opiniones, y ahí es como se entro al grupo, empezamos a seguirnos algunos papás de México y América Latina. O Y pues sea, ahí se dieron cuenta que había una mamá en Querétaro sí, que hacía cosas con CAIFAC y el Frente Queretano, y bueno, pues genial, porque es esto, es la gran ventaja de enlazarnos en las redes de pares. Por eso es importante las redes de mamás y papás, como esta Convención de Familias Diversas, la red mexicana, la Coalición Mexicana LGBTIQ+, la red de juventudes, etcétera, porque esto es maravilloso, como lo estás contando tú, que tengas pares, que tengas gente que están viviendo procesos similares a los tuyos, y esto es maravilloso. maravilloso, querido Walter, porque si bien no tengo que decir, yo he sido bendecida y afortunada porque la gente de la comunidad LGBT me ha arropado bien. Hemos trabajado iniciativas y luchas y marchas, y en fin, trabajos de leyes con gente de la comunidad LGBT. Pero yo desde mi lado de mamá, y siempre me han arropado bien, pero nunca había estado entre tantos pares. Sí he estado con pares. Evidentemente en Querétaro tenemos grandes amigas, mamás, ¿no? Con hijos diversos, como es Eloísa Ramos, a quien le mando un abrazo, de otro colectivo muy importante en Querétaro, como Karen, con M, ¿no? Karen Valderas, como nuestra querida y adorada hoy pastora de ICM, ¿no? Mamá de un hermoso chico guapo, hijo gay, como ella le dice, Ana Lilia. Tenemos, por supuesto, a Marta maravillosa, la mamá de nuestro querido Ches, que es hermosa mujer, y la mamá, no se puede quedar atrás, de nuestro bellísimo y guapísimo producer. Hemos estado entre pares, pero en grupos pequeños, quizás no haciendo tanto activismo, más como del lado de la amistad, de la hermandad, de la fraternidad, como familia, porque somos una familia por elección. Hoy me toca estar entre pares, querido. Entonces, fue maravilloso. La verdad es que, bueno, déjame confesarles que yo nunca había viajado en avión. Fue mi primera vez en muchas cosas. Nunca había ¡Qué viajado. maravilla! Porque fue toda una experiencia de vida, y además, ¿con quién fuiste? Sí, fue mi primer viaje en avión a Bolivia, cosa no pequeña porque son 12 horas de vuelo con 2 escalas. Entonces son 3 aterrizajes y 3 despegues en mi primer vuelo, estando 12 horas entre el aire y los transbordos. Y bueno, primero que nada, agradecer a familias, a la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual por la invitación a dar una ponencia, y evidentemente uno de los temas como mamá que hemos puesto a través del Frente Queretano, y por supuesto gracias y siempre gracias al apoyo y al arropo de mis niñas de YAG México. Un abrazo para Pao, para Iván Tagle, bueno, no quiero nombrarlos porque se me olvida alguno, y para Ale, mis niñas hermosas, que sin su apoyo esto no hubiera sido posible, sin su lucha tampoco. Entonces, envío mi ponencia sobre el tema de ECOSIX. Evidentemente, las familias tenemos mucho que decir. Somos las víctimas indirectas a quienes nos venden la cura milagrosa de la homosexualidad de nuestros hijos, y que cuando estamos rotos en este proceso de no tenemos la información correcta, adecuada, donde la familia está en crisis, una familia vulnerable puede caer en las garras de estos charlatanes que pretenden 2 cosas: dañar a nuestros hijos
y evidentemente sacarnos el dinero, ¿no? Son fraudes económicos y a veces las familias caen. Entonces, bueno, entre el apoyo del Frente Queretano, por supuesto, el inmenso apoyo e impulso que me dio Jaco México, se hizo posible que fuera Bolivia y que presentara la ponencia de ECOSIX. En la parte de las familias y acompañada además, porque estaba dividida la ponencia entre la parte de las familias, de nuestros activismos de las familias, con estadísticas de INEGI y demás, y en la parte del proceso o los procesos legislativos en las cámaras altas, fue acompañarme a dar esta ponencia y cerrarla la diputada federal Salma Luébano, nuestra querida diputrans. O sea, pesos pesados. Pesos pesados. Y no viajé sola, porque la delegación mexicana de mamás es enorme, tiene mujeres, madres, luchadoras maravillosas, amorosas, sororas. Bueno, la madre mexicana es arropadora, cuidadora, mamá gallina muchas veces, pero una leona para defender a sus crías. Sí, por supuesto, estaba Mariola Rubio, estaba Tania Morales, de Infancias Trans, ¿no? Una súper activista, mamá, bien fuerte en su activismo, fuerte me refiero a una mujer muy poderosa en cuanto a su manera de hablar, de luchar, de dirigirse, de dar ponencias, ¿no? Yo me estaba muy honrada de compartir con ella. Bárbara Guerrero, no tenía el gusto de conocerla, me tocó compartir habitación con ella, una madre que tiene dos hijas no binarias, dos hijas trans no binarias, que dio una ponencia que se llamó Mi familia no binaria, maravillosa, desde el amor, comprendiendo qué es ser una persona trans no binaria, cómo transiciona una familia estos procesos, que fue algo maravilloso esa ponencia, porque nos vamos entendiendo. Marce maravillosa de Campeche, no quiero dejar de nombrar porque son muchas, Walter. Éramos como 10 mamás de la delegación mexicana, todas poderosas, cada una con su tema diferente, con su hija de un diferente acrónimo de la letra del acrónimo LGBTTIQ+. Oye, Aline, y estás mencionando a todas estas madres superpoderosas, activistas, etcétera, porque ya para llegar a esa convención, pues es que tienes un trabajo local como tú, como ellas en Yucatán, en Ciudad de México, en Campeche, etcétera, en Monterrey, muy claro. Pero cuéntanos, ¿cuántos papás fueron? Fueron 300 padres de 23 países diferentes de América Latina, América, bueno, todo América. Sajona, sí. Todo América, todo el continente americano y una persona, bueno, una familia de España. Fue maravilloso, de verdad, estar entre pares, 300 padres. Hay historias que conmueven y ya tendremos oportunidad de ir. Claro. Oye, pero de este porcentaje de 300 padres, ¿cuántos fueron madres, mujeres y padres hombres? 4 papás, que de hecho dieron una ponencia juntos, los 4 de diferentes países, un cubano, un hondureño, un boliviano y un salvadoreño, que hablaron de cómo ha sido su transición en sus familias, todos padres de hijas trans, como papás, y las demás mamás, 4 papás, y dieron una ponencia maravillosa, los 4 empoderados. Y esto es una maravilla, porque yo tengo estadísticas que en este caso, cuando vienen las, no el tema de orientación sexual, ahí los papás y mamás pues están más equilibrados, digamos un 60% de mamás apoyadoras y un 40% de papás, hombres apoyadores,
Pero en el caso de las transiciones, de las T, T, T y NB de no binarias, ahí sí definitivamente como país, como continente, como mundo, estamos todavía entendiendo este tema del cambio de identidad de género, y ahí sí mayoritariamente el amor de las madres se nota mucho más que el de los padres hombres. Yo tengo estadísticas de que el 85% de los apoyos para las transiciones de género son de madres, mujeres, y 15% de hombres, pero esto quiere decir que este porcentaje fue todavía menor en la convención. Si hablas de 300 en general, 4 papás hombres, pues todavía hay mucho trabajo que hacer con el tema de las masculinidades. Corrijo. Y las paternidades. Corrijo, 4 papás varones que dieron una ponencia juntos de hijes trans y un papá que dio ponencia aparte con su esposa hablando del terrible crimen de odio que vivió su hijo en Chile, los papás de Daniel Zamudio Arce, Iván y Jacqueline, que les mando un abrazo enorme, saben que les amo profundamente. Ellos, evidentemente, como pareja, dieron una ponencia aparte. Entonces, perdón, fueron 5 papás. Y sí, Walter, efectivamente, hablando de las transexualidades y de esta ponencia de los 4 papás, además les cruzaron muchas cosas, porque uno mencionaba justo lo que dices, ¿no? Que le dijo todavía a su hija, ¿y por qué no eres lesbiana, no? O sea, ¿por qué prefiero que seas lesbiana? Atravesan el romper con estos estereotipos de género. Uno lo dijo, es que los roles de género nos están partiendo la madre, así lo dijo con esas palabras, porque yo soy papá, pero puedo amar y arropar y apapachar y cuidar y proteger, y no solo proveer. Y el papá cubano, con ideas, evidentemente, una educación más libre, ¿no? En cuanto a religiosidad y ciertos tipos de ideologías que él no tenía, lo que le permitió avanzar más el proceso de transición de su hija, pero en el momento que la hija les dice y que deciden arroparla, al mes queda viudo y se avienta todo el proceso solo con su hija. Sí, difícil. Sí, pues son historias de vida y es lo bonito de que se junten, que se arropen, que se transmita estas experiencias, pero además, pues que lo hayan hecho en el tema de los foros, lo hayan transmitido para que el resto de las papás, mamás y familias diversas, pues nos pudiéramos enterar, ¿no? Oye, por ahí también me enseñaste un trapito que es la reliquia que llevaste. Cuéntanos qué es esta manta, qué significa, cómo lo vivieron allá, porque para nosotros en México pues significa muchísimo. Esta manta que dice nada que curar, originalmente pues hecha por Jack México para la campaña en el Congreso de la Unión. Y que pues yo básicamente me la traje casi robada de allá, de la Cámara de Diputados y del Senado. Y Goss, nuestro productor, pues le puso esos brillitos en toda la orilla. Y así se fue interviniendo esta tela negra con tela blanca con letras negras. Y que Goss dijo, hay que darle color, no puede estar en blanco y negro. Y le puso los brillitos. Y que te la entregamos un domingo antes de que tú partieras a Bolivia, partías el lunes a México, a la Ciudad de México, te la entregamos como la reliquia que ha pasado por muchas manos, que ha salido en las marchas de orgullo de Querétaro capital, de Jalpan, de Serra, de San Juan del Río, que tiene una historia muy queretana, y a los queretanos y queretanas las reliquias nos encantan. Entonces te la dimos en calidad de reliquia para que la intervinieran en Bolivia. ¿Qué pasó? Cuéntanoslo todo. Y si antes de eso lees el parrafito que está ahí apareciendo. Claro que sí. Dice, millones de abrazos a Jack México, que ha logrado tanto, y a ti, querida amiga, que fuiste en representación del Frente Queretano por el derecho a la no discriminación y de CAIFAG.
En nombre de todas las mamás, papás y familias del mundo, eres y serás la voz de todas ellas. Ver la manta de Nada que Curar en este maravilloso país fue formidable. Ay, querido, me van a hacer llorar. Muchas gracias. Pues cuéntanos, ¿cómo te la llevaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentías? Que no era no era un vil trapo, te la dimos y hicimos una ceremonia en la iglesia incluyente como eso, como una reliquia. ¿Cómo lo vieron allá y tú qué sentiste? Cuéntanos. Bueno, no es un vil trapo. Detrás de esta manta, esta frase encierra el sufrimiento de más de 500,000 personas que, según datos de INEGI, vivieron estas torturas. 500,000 personas que hoy dicen que no tenían nada que curarles, 500,000 familias que fueron separadas por el prejuicio, por la ignorancia, pero también es un grito de esperanza, de que hoy en nuestro país podemos gritar que no hay nada que curar, que hoy los padres y madres sabemos que nuestros hijos no están enfermos y que por supuesto se estará llevando a América Latina, porque si bien en México lo hemos logrado y gracias a la lucha de los sobrevivientes de las ECOS, que son nuestros niños de YAG, y en lo local los niños que pasaron las iniciativas, como el caso de Osmin en Querétaro, que es la reparación al daño integral de lo que alguna vez se les hizo, asegurar que no se va a repetir este daño y que si se repite va a haber castigo, pero además es el inicio de este emblema de amor, de lucha por América Latina, ¿no? Se ha pasado la iniciativa en Colombia, fue rechazada, se va a volver a pasar, vamos a acompañarles. Nada que Curar se escucha en América Latina fuerte y claro. Llevar esta reliquia impactó mucho a los padres, a las madres. Hoy no solo representa lo que acabo de decir, hoy trae mensajes de los padres. Léelos, ¿qué dicen? Mensajes, te voy a leer uno que dice: por una América Latina sin asesinatos, nada que curar, mi hijo nunca estuvo enfermo, Jacqueline e Iván Zamudio Arce. Perdón, Walter, pero se me crispa el corazón porque la historia es muy difícil. Y muy terrible. Todos la conocimos, de ese horrible caso chileno que impactó no solamente a nuestro querido país de Chile, sino a toda América Latina y el mundo. El que hayas conocido a sus papás allí, yo cuando he ido a Santiago, pues he estado en el Panteón con el monumento que existe ahí, porque este jovencito que fue brutalmente asesinado por un crimen de odio, impactó al país y finalmente pues pasaron varias leyes en contra de los mensajes de odio que dan pie a los crímenes de odio, que es un pendiente que tenemos en México. Maravilloso que hayas convivido con estos papás y que hayan puesto ese mensaje en esa manta del Nada que Curar. Esto es un honor tener su mensaje ahí puesto. Termina con una frase que dice: Daniel Zamudio vive. Daniel Zamudio vive, claro. Luego dice: de parte de Equidad Bolivia, esta lucha es admirable y usted es un ejemplo a seguir. Qué orgullo, Bolivia. El amor vence prejuicios, nada que curar. Una América libre de tortura, nada que curar, Chile. La TAM libre de prejuicios y una verdadera valoración y libertades sexuales, diversidad sexual. Nada que curar, familias diversas de Lima, Perú. Oye, Aline, me llama la atención porque muchos de estos mensajes pues hablan de América Latina, ya del tema que como nos dijiste, ya el Nada que Curar está en todo el continente, desde Alaska hasta la Patagonia, pero ¿qué estadísticas nos dices? Nosotros somos privilegiados porque pasó ya a nivel estatal, el año pasado se prohibieron y este año pues se prohibieron en todo el país. Pero ¿cómo está en otros países de Latinoamérica para nuestro público que sepa pues cómo está esa lucha? Pues porque ahora tenemos que seguir luchando no solamente para
como se prohibió en México, sino para que se siga prohibiendo en los demás países del continente? Híjole, qué buena pregunta, Walter, porque si bien hay países que avanzaron derechos, pero avanzaron derechos a golpe y porrazo de crímenes de odio, como lo es Chile, con el caso de Daniel, que hay una ley incluso con su nombre, y que tienen algunos avances. Hay países de América Latina que han sufrido regresiones en derechos en donde lo que ya tenían les dieron para atrás, y hay países que tienen un retraso tremendo. México es muy afortunado. Yo te puedo decir que Bolivia es un lugar bellísimo, ¿no? La Paz tiene sus singularidades. Es una ciudad muy alta, estamos en el pico a la montaña, la gente es hermosa, es amena, tienen una población mayoritariamente indígena, y hay mucho retraso, Walter, en Bolivia. Este tipo de leyes, ¿no? Son muy poco conocidas. Fue muy importante que a través de YAG, del Frente Queretano, y de una servidora, nos pudiera acompañar una diputada federal, una congresista federal, que fue muy importante para la convención, porque hizo que no solo estuviéramos pares, hizo que estuvieran sus pares, y no me refiero a sus pares de la comunidad LGBT, sino a sus pares que son congresistas, alcaldes, personas con cargos electos. Estuvo el alcalde de Bolivia, el alcalde de La Paz, escucharon por primera vez, o quizás no habían puesto atención, qué es una ECOCID, qué es el lema en A que curar. Se movilizaron, se sensibilizaron, bueno, terminó todo el gabinete ahí, terminamos la diputada, el alcalde y yo en la marcha levantando la bandera en A que curar, todo el mundo sensibilizado. Fue algo muy hermoso, pero sí tienen un retraso en materia de derechos humanos para nuestras hijas, para nuestras familias, para nuestros hijos, muy marcado, querido. Oye, cuéntame, porque yo vi en un tuit de la diputada Salma Luébano que por primera vez en esa marcha que tú refieres, que estuvo ella, la diputada Salma Luébano, que estuvo el alcalde de La Paz y tú en ese camioncito, que fue la primera vez que se hizo una marcha LGBTIQ+ de orgullo durante el día, que todas las manifestaciones anteriores las hacían en la noche. Bueno, a ver, es que eso fue algo, mira, la marcha por el orgullo en Bolivia, en La Paz, es en la noche, siempre ha sido de noche, es su tradición. La comunidad escogió su día y su horario y fiestean de noche. Pero no porque fuera en lo oscurito y que no los vieran, porque eso sonaba como pues quédense ahí en lo oscuro para que nadie los vea a la luz del día. No, es su horario, lo hacen con luces, con cohetes, con multicolores. O sea, la comunidad LGBT de allá de Bolivia escogió hacerlo en la noche porque quiso. Sí, no sé si es porque quiso, por cuestiones laborales, por lo que haya sido, pero su marcha es de noche, elegida por la comunidad LGBT. Teníamos problemas para hacerlo ese día en la noche nosotros, por cuestiones de horario, querido. Ese día empezaban a salir los vuelos de regreso. Teníamos gente además que ya tenía que salir y se le cambió el vuelo porque les pegó el mal de altura, y tuvimos gente hospitalizada, gente con oxígeno en el hotel. La diputada Salma tuvo tanque de oxígeno, estuvo un poquito delicada del oxígeno, y a los que no nos pegó tan fuerte, ya dábamos 3 pasos y nos ahogábamos. Entonces, ya para la hora de la noche, ya no, y hubiéramos estado por lo menos el 50% de las delegaciones. Entonces, la marcha tradicional se hizo de noche, como siempre. Ok. Pero una parte de la marcha, que fueron las familias, por ejemplo, de las comunidades indígenas, marcharon con sus trajes autóctonos y con sus padres para arroparnos. O sea, hicieron una marcha especial para que nosotros pudiéramos encabezarla. Tanto se sensibilizó, y el alcalde también, que bueno, se hizo una marcha con las familias y la marcha de la comunidad. Hoy fueron separadas las marchas, pero para arroparnos. Los padres de Bolivia,
estaban muy conmovidos de esta convención y pues decidieron arroparnos en una marcha tempranera con puras De familias. papás y mamás, básicamente, y en la noche fue la del orgullo tradicional. Así Ok, es. qué bueno que aclaras eso, porque a mí sí me llamó la atención ese tuit. Dije, ay, ¿cómo que una marcha en la noche? En México jamás, en ninguna ciudad hemos marchado en la noche, hasta donde yo sé, porque queremos la visibilidad del día. Pero cada país es distinto, claro. Sí, yo alcancé a ver la marcha de la noche. La verdad es que regresé, ya tenía casi las maletas listas para el aeropuerto, pero se veía muy visible luces, pantallas en los camellones principales para que la gente las viera, cohetes. O sea, es una marcha muy bonita, pero sí, fuimos tan afortunados que hoy hubo 2 marchas en Bolivia. ¡Bravo! Que la Oye, diputada Aline, cuéntanos yo te voy a preguntar, ¿qué fue la familia más impactante de todas estas familias de Iberoamérica que estuvieron en esta 9ª convención de familias? Yo sé que fueron muchas experiencias, pero tú me contaste una que estaba llorando desde allá, etcétera, porque esto no solamente te impactó, sino que te rompió el corazón. Cuéntanos esta familia, quiénes son, de dónde, cuál fue su historia y por qué, pues lloramos juntos en esa llamada y tú tenías el corazón rotito. Ay, sí. Bueno, sin lugar a duda, los temas que más nos duelen como madres son los temas donde ha habido pérdidas por el odio, querido, donde madres y familias y padres han perdido hermanos, han perdido a sus hijos por el odio y la homofobia, por la LGBTfobia. Evidentemente el caso de Daniel Zamudio en Chile, yo no conocía el caso, pero la mamá Jacqueline transmitiendo evidentemente todo el dolor de en qué condiciones se encontró a Daniel, porque Daniel fue torturado, querido, y tuvo una agonía de 24 días en el hospital hasta que murió con una pierna rota, con el cuerpo quemado, con cigarros, con suásticas marcadas, con una piedra enorme en que se le fue rota varias veces, en varias ocasiones la cabeza. No hubo una investigación, ¿no? Por parte en ese tiempo, presidente que le tocó en Chile, que me fue el nombre. Pues no sé. Pero bueno, fue hace, ¿cuántos años fue eso? Hace 10, ¿no? 12 años, en donde todavía los carabineros la amenazaron. No hubo investigación, ella encontró, 3 días después fue a buscar pruebas, encontró la piedra con la piel y la sangre de su hijo. O sea, ¡qué fuerte! Sí, de impactante. Encontró un anillo que no pertenecía a su hijo, que pertenecía a uno de los 4 asesinos de Daniel, y gracias a ese anillo, y porque ella nunca dejó de luchar, se pudo hacer un juicio y fueron encarcelados. Pero ellos han sufrido una agonía, ella la escupían en la calle como 5 o 6 años después, ¿no? Ella, su esposo, la escupían en la cara y le decían, ahí va la mamá del puto que le quebraron la cabeza, ¿no? Con todo un odio social. Después del asesinato le gritaban que se lo merecía por puto. Entonces, o sea, la revictimización no solamente es a las personas LGBTI, sino a toda la familia. Efectivamente, querido, siguen viviendo estragos. Por eso tú lo dices muy fuerte y claro, o sea, las familias son las víctimas indirectas de la Ecocix o de cualquier tortura o de cualquier crimen de odio. Y esto pasó con la familia Samú. Han pasado 12 años, querido. Jacqueline al día de hoy apenas le está saliendo cabello, tiene huecos, le dio alopecia en ciertas partes, se le cayeron las cejas, de la angustia, de la depresión, del dolor, la familia se separó, ella ha querido intentar suicidarse más de 4 ocasiones, su hijo, el hermano de Daniel, no sale a la calle, no va a la escuela, no habla de Daniel, nunca han tenido... O sea, una familia destruida por el odio. Sí, querido, la verdad es que el dolor de esta familia es inmenso y evidentemente como madres auroras, como madres diversas, toda la convención les abrazamos.
no hay palabras, yo creo que la historia más impactante. Hay otra historia de Sergio creo que en Perú, no recuerdo el país, no me quiero equivocar, también él sufrió discriminación en la escuela y sufrió violencia en la escuela. Y en primaria, secundaria. En bachillerato, y levantó una denuncia. Y no le hacían caso, se burlaban, decían que no era importante, que eso no era violencia, que eso no era homofobia, y luchó para obtener justicia. Lo único que quería era que le dejaran en paz. Ya hasta había terminado el colegio, pero él lo único que quería era justicia, que se aceptara que sí había discriminación en la escuela, que también se fue un temor, el tema de las escuelas, y al final, y para no hacer el cuento largo, lo aventaron y más bien lo alargaron el proceso 7 años después, y después de amenazas de muerte en uno de los días del juicio, en donde él ya tenía amenazas de muerte, en vez de presentarse en la fiscalía 7 años después, se lanza de un puente y se suicida. ¡Wow! Y pues los papás ahí, ¿no? También grandes padres. La verdad es que son las historias más impactantes, querido, las que más duelen, evidentemente, las de las pérdidas de los hijos por odio, el darnos cuenta cómo una sociedad odiante termina con las familias, porque no solo asesina a nuestros hijos, que extermina a las familias, esos papás también están luchando, abrieron una fundación con el nombre de su hijo, es lo único que los puede sacar adelante, el decirle al mundo la historia para que no vuelva a repetirse una historia así, de una violencia escolar tremenda por razones de orientación sexual, en donde inclinan a los jóvenes, a nuestras infancias LGBT, al suicidio. Claro, porque además te das cuenta que la justicia no te ayuda, que no te sirve de nada, que está en el papel, y entonces pues viene esta frustración enorme, ¿no? De decir, bueno, pues ¿dónde queda la justicia? Esto me han hecho a mí, quiero que no se repita para los demás jovencitos, jovencitas, niños, niñas, etcétera, y ante la injusticia, porque además lo importantísimo, amigas, amigos y amigues de este programa que estamos platicando aquí, es que estas familias, estos 300 papás y mamás que se juntaron en La Paz, Bolivia este año, en la 9ª Convención de Familias Diversas, son familias de la parte del mundo más violenta, o una de las más violentas contra la comunidad LGBTIQ+. Porque en los países en que la homosexualidad está prohibida, pues oficialmente no existe. Claro. Entonces, pues obviamente nadie se atreve a dar la cara, y pues podríamos decir, los presidentes y dirigentes de esos países dicen que la homosexualidad no existe en sus países, y no es que no exista, simplemente es que no se atreve a mostrar su rostro. Pero quitando esos países en que la cosa es horrorosa, en Latinoamérica es la región donde tenemos a los países con más crímenes de odio. Bueno, el continente americano, hablamos de Brasil, de México, de Estados Unidos, o sea, los países mucho más violentos contra la comunidad LGBTIQ+, y específicamente contra la comunidad de mujeres trans, pues Brasil, número 1 en crímenes, en transfeminicidios, y México el número 2. O sea, lo que se discutió allí, se discutió de una de las regiones más violentas contra la población LGBTIQ+. Esa es la gran importancia de que no se estén juntando solamente personas LGBTIQ+, sino que se estén juntando las víctimas indirectas, que es lo que Ali nos está contando. Cuando destruyes a una persona LGBTIQ+, destruyes su entorno, su familia, sus amigos de vida, etcétera. Entonces, esta convención es súper importante, y ya vamos en la recta final, Ali. ¿Qué conclusiones llegaron? ¿Qué plantearon para el futuro? ¿Cómo se arroparon? ¿Qué conclusiones sacaron de Bolivia para el futuro? Bueno, definitivamente una de las conclusiones es que las siguientes convenciones se van a llevar a cabo de manera urgente
en todos aquellos países que nos faltan por recorrer de América, que todavía tienen un gran retraso, que evidentemente como Bolivia tienen una deuda histórica en cuestión de avance de derechos humanos, de políticas públicas, ni hablar de presupuestos. Hay que visibilizar, tema urgente, que ese sí lo estamos trabajando entre todas las delegaciones, la violencia escolar por razones de orientación sexual, identidad o expresión de género, se tiene que parar ya, ya, ya. Y muy importante saber que a pesar de la violencia del país en el que vivas, de la falta de políticas o del avance de políticas, del tipo de partido político que te gobierne, del tipo de economía que tenga el país, no importa. En todos estos países vamos las madres y los padres tomados de la mano y cada vez vamos a salir a dar la cara, a defender a nuestros hijos, más en cada país, en cada marcha, cada vez hay más familias. No nos van a parar. No estamos solos, sabemos que nos arropa la comunidad LGBT a la que creíamos no pertenecer, pero hoy nos damos cuenta que sí pertenecemos, no por orientación sexual, pero sí por amor, por familia, claro, por sangre, y la gran familia que hoy tenemos, que es la de las familias, que va a ir creciendo, visibilizándose, tema de familias diversas, por supuesto, tenemos que arropar a todos los modelos familiares, pero además temas importantísimos, ¿no? En la delegación mexicana, como es el tema de las intersexualidades y qué pasa con los niños, qué decisiones querían tomar los médicos, ¿no? En palabras de mamás, que no les compete a los médicos. Hoy están más informadas, están más empoderadas. Aquí algo bien importante, Walter, a través del Frente Queretano, cualquier mamá de un hijo diverso, sin importar de qué acrónimo sea, que tiene alguna duda de qué hacer, a dónde ir, a dónde arroparle, tenemos ya el directorio para poderles decir, en el caso, por ejemplo, de las infancias intersex, a dónde se pueden dirigir, qué organización está trabajando, las mamás con sus niñas, acaban de hacer campamentos, evidentemente CAIFAG en Querétaro y el Frente Queretano, pero hay otras organizaciones a donde podemos vincularles y dirigirles, que hoy ya todos nos conocemos, y decirles que no están solas mamás y papás. Hay una gran red en todo el continente americano y algunos países de Europa. Acércate, no tengas miedo, a través de el Frente Queretano, de sus redes, que lo que ahí expongas o necesites con amor y con toda la protección se te va a arropar. Claro, y para recordarles a las personas las redes, Go, si nos puedes ayudar escribiéndolas ahí, pero yo las digo, en X, antes Twitter, es @Frente Queretano, en Facebook es Frente Queretano DNEL, y en Instagram también aparecemos como Frente Queretano. Entonces, ahí está, CAIFAG es una organización miembro del Frente Queretano. Entonces, Aline obviamente es la gran líder de las familias diversas aquí en Querétaro y la voz de las familias diversas en el Frente Queretano, la vocera. Entonces, comunicarse a estas redes del Frente Queretano y ya les instruiremos, pues a partir de sus necesidades específicas, con quién o con qué organización se puentea. Una de ellas puede ser Aline, obviamente, o otra que exista en el país o en el continente para arroparles en sus casos particulares. Y quiero cerrar con algo bien bonito, no sé si ya sea tiempo de cerrar, pero algo muy importante, misión cumplida. Bolivia en la marcha, en las dos marchas gritó nada que curar. La frase de nada que curar retumbó por diversos países. La iniciativa se va a meter por algunos países que faltan de América Latina y pues ahí vamos a estar arropando a las madres y a los padres, diciéndoles a los congresistas de estos países, porque es importante que esta iniciativa sea aprobada y que algún día no muy lejano
América, todo América no tenga terapias de conversión. Pues eso esperemos. También me decías que de estos países más retrasados en el tema de derechos humanos LGBTIQ+, bueno, lo sabemos, en nuestro continente un área que está muy, muy retrasada es el Caribe. Las islas del Caribe, la gente huye si tú eres una persona LGBTIQ+, huye al continente. Huye al continente, huye a Argentina, a Brasil, a México, etcétera, porque realmente es vivir tu sexualidad diversa en estas islas, realmente es miserable. Eso tiene que ir cambiando, necesitamos más activismos y más apoyo del resto del continente a las islas del Caribe, pero también pues sabemos que en el continente tenemos un vecino nuestro que se llama Guatemala, que realmente ha tenido unos gobiernos y unas políticas públicas terribles en los últimos años, que pues se ha autopromocionado como el país de pues lo anti-LGBTIQ+, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestro país vecino del sur, uno de los países vecinos del sur, que es Guatemala, pues muchísimo trabajo que hacer ahí, porque ahí el activismo LGBTIQ+ es muchísimo más valiente que, digamos, en otros países del continente. Sí, de hecho, la idea es esa, es ir a los países que más se necesiten. Y además decir, Walter, que también en la cuestión política hay naciones muy lastimadas. Nos tocó vivirlo en Bolivia. Tuvimos un intento de golpe de Estado el segundo día de estancia ahí, y la verdad es que sí nos dio mucho miedo, que sí vimos, una cosa es verlo en las noticias, imaginártelo, otra cosa es vivirlo de cerca, y hay mucho por hacer. Yo creo que los países, es mi pensamiento, que los países que somos afortunados en cuestión de que tenemos más progresividad de derechos, más visibilidad en sus activismos, tanto de familias como de comunidad LGBT, como lo es México, tendríamos una deuda histórica de tomarnos la mano e ir empujando a aquellas naciones que todavía necesitan apoyo de fuera también, querido Walter. Yo creo que estamos obligados a darnos la mano. Claro, y además en nuestro continente, pues no solamente Latinoamérica, que tenemos idiomas muy comunes, muy parecidos, etcétera, sino que también con nuestros vecinos y en nuestro caso, socios comerciales de Canadá y Estados Unidos, el romper esas barreras. Creo que en estos temas de derechos humanos se tienen que romper las barreras geográficas y de límites fronterizos, porque finalmente todos somos seres humanos. Y así como lo hacen los europeos y tienen convenciones europeas, a mí me da muchísimo orgullo y gusto que tú hayas representado a las mamás y a los papás queretanos, queretanas y una parte de las familias mexicanas, sobre todo el Bajío, que es donde vivimos, sí, donde tenemos estos temas todavía que tratar, y que hayas llevado esta voz luminosa, esta reliquia de la manta, y tu voz, tu ponencia de manos de la Diputrans, Salma Luébano, a otros países de Latinoamérica. Y sí, yo creo que estos son temas mundiales que tienen que trabajarse en conjunto, sin barreras fronterizas, con todos los idiomas, para ir avanzando, el que no haya torturas, el que no haya prejuicios, el que no haya odio, y mucho menos crímenes como el de Zamudio, allá, este jovencito chileno. Así es, querido. Entonces, bueno, pues abracemos la diversidad, abracemos a nuestros hijos diversos, abracémonos en familias, porque solo el amor de la familia vence todo odio y prejuicio. Pues muchas gracias, Aline, por haber estado en este programón, que nos hayas contado de primera mano todo la maravilla y la importancia de lo que sucedió en la 9ª Convención de Familias Diversas allá en La Paz. Muchas gracias también a las mamás y papás que fueron, las 300 mamás y papás a esta convención. Muchas gracias a las mamás mexicanas que estuvieron ahí. Por supuesto, a la Diputrans Salma Luébano y a Jack, porque Jack
finalmente tomó este tema hace más de 10 años y ha apoyado a muchas organizaciones locales como el Frente Queretano, y ahora pues llevar Nada que Curar a todos los rincones de nuestro continente, porque en todas las familias siempre hay una persona LGBTIQ+, que tenemos que defender de estas horribles torturas y prohibirlas en todo el continente. Que así sea. Bien resonó en el Congreso Federal y resonará en toda América. Anhelamos una nación donde nuestros hijos no sean torturados, discriminados o asesinados por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Que así sea. Que así sea. Bonita noche, Aline, muchas gracias y seguimos en comunicación, amigos. Ya saben, en las redes del Frente Queretano cualquier información que quieran sobre este tema de la convención o de las organizaciones que tengan que ver con todos los temas del acrónimo LGBTIQ+. Y ya conocen a nuestra vocera de las familias diversas, Aline Escalante. Muchas gracias a ti y a tu familia. Bonita noche. Besitos, bye.